Buenos días, hoy vamos a ver la clase cómo se puede valorar un alimento, ¿sí? O sea, cómo vamos a darle valor a un alimento. Esto nos sirve como método no solamente para valorar un alimento en sí, sino para comparar alimentos entre sí para ver cuál de esos alimentos tiene una mejor valoración. En la primera imagen vamos a ver que el primer ejemplo que tenemos es un modelo muy utilizado a nivel mundial, es el modelo del total de nutrientes digestibles. ¿Qué es el total de nutrientes digestibles? Es una ecuación que va cargando todas las propiedades que tiene el alimento desde el punto de vista nutritivo, ¿sí? En función de la digestibilidad. Recuerden que es total de nutrientes digestibles. Vemos la fórmula que es la proteína bruta por su digestibilidad, la grasa por su digestibilidad más un coeficiente que es 2,25, ya explicamos por qué, la fibra digestible por su digestibilidad y el extracto libre de nitrógeno. La proteína, bueno, proteína digestible, sabemos cuál es la proteína. En el caso de la grasa está ponderado 2,25 porque es la cantidad de calorías que nos va a dar la grasa en relación a los otros componentes. Recuerdo cuando vimos la clase de energía que la grasa nos entregaba 9,5 calorías por gramo, mientras que la proteína y la fibra estaban más o menos en la mitad. Y el extracto libre de nitrógeno, que son todos aquellos componentes que no correspondan ni a proteína, ni a grasa, ni a fibra, por lo tanto serían los hidratos de carbono fácilmente fermentesibles, las vitaminas y los ácidos orgánicos. O sea que ya sabemos que el TND es el total de nutrientes digestibles y es una forma entonces de catalogar un alimento. El segundo ejemplo que vamos a ver es el extracto almidón. ¿Sí? ¿Qué es el equivalente al almidón? El equivalente al almidón es un factor de una ecuación que sale de la cantidad de energía neta que tiene el almidón dividida la proporción de energía neta. O sea que el almidón en este caso es el almidón de cebada, que es el almidón de referencia, y el almidón de cebada tiene 2,36 kilocalorías por kilogramo de almidón. O sea que cuando queremos comparar, sabemos que el equivalente almidón del almidón de cebada es 1, porque sería la energía neta sobre 2360, que es la energía que nos da el almidón de cebada. Y entonces el equivalente almidón, si en la energía neta que ponemos arriba, por ejemplo del maíz, que es 3500, va a ser superior al equivalente almidón del almidón. Esto significa que el maíz va a ser mayor de 1, el equivalente almidón va a ser 1, y por ejemplo, si trabajamos con paja de trigo, cuya energía neta es 1400, va a ser menos que 1, va a ser 0,4. Esto nos está indicando, en función del equivalente almidón, cómo podemos comparar diferentes tipos de alimentos. Y después tenemos una combinación de lo que es el total de nutrientes digestibles evaluados en equivalente almidón. Y vemos que la ecuación contempla los mismos factores: la proteína digestible, la grasa digestible, la fibra digestible y el extracto libre de nitrógeno digestible. Simplemente lo que cambian acá son los valores con respecto a lo que era el total de nutrientes digestible original. ¿Por qué? Porque dijimos que tanto la proteína digestible como la fibra aportan menor, como el extracto libre de nitrógeno, aportan menor cantidad de energía que la grasa, y aquí en lugar de aparecer el 2,25, aparecen factores de corrección que nos van a equiparar el total de nutrientes digestible al equivalente almidón. ¿Sí? En la ecuación de abajo tenemos un equivalente almidón exactamente igual, donde vamos a ver que los factores se van disminuyendo porque si analizamos, la proteína digestible nos va a aportar mucha menor energía en función de su digestibilidad de que lo que nos va a aportar la grasa, la fibra o el extracto libre de nitrógeno. El segundo elemento que vamos a analizar para valorar un alimento es la energía neta. ¿Sí? Y vamos a ver que en los alimentos groseros, o sea, en los alimentos tipo pasto, tipo gramínea, tipo fardo, el extracto, la energía neta es igual a la energía metabólica menos una constante en función de la materia seca. Lo mismo ocurre con los alimentos concentrados. En los alimentos concentrados vemos que la ecuación es exactamente igual, simplemente que el factor de corrección, en lugar de ser 1,02, es 1,28, lo cual nos está indicando que el alimento concentrado tiene mayor cantidad de energía neta que el alimento grosero o que sea una pastura. El siguiente elemento que vamos a utilizar para valorar un alimento es la unidad forrajera.
Por supuesto que esto es exclusivamente para todo lo que es forraje, para todo lo que es pastura, ¿sí? No van a entrar acá los alimentos como granos o ese tipo de alimentos. Y la unidad forrajera, ¿sí?, tiene esta equivalente, recuerden, es la cebada, y cuando el valor de la unidad forrajera de cebada lo podemos transformar en unidad forrajera o unidad almidón, actuando con los diferentes factores. Por ejemplo, si tenemos la unidad forrajera y la multiplicamos por 0,7, vamos a tener que la unidad almidón, ¿sí?, es 0,7 de la unidad forrajera. Mientras que al revés, si queremos transformar la unidad almidón en unidad forrajera, deberíamos multiplicarlo por 1,43. Esto nos está diciendo que la unidad forrajera es menor en su valor energético a la equivalente almidón o unidad almidón. Seguidamente vamos a ver cuando valoramos los elementos en energía metabólica. Y vamos a ver que energía metabólica, ¿sí?, es exactamente igual a la ecuación que teníamos del total de nutrientes digestibles, simplemente multiplicada por 3,65. O sea, que el TND multiplicado por 3,65 va a ser igual a energía metabólica. Otra forma de calcular energía metabólica es el TND por 3,65, o sea, sin considerar los factores internos y actuando directamente con el total del TND que nos da un alimento. O sea, como verán, como dijimos recién, son factores de comparación. ¿Cómo podemos comparar nosotros los alimentos entre sí? Ahora vamos a ver un poco cuáles son los requerimientos en energía que tienen los diferentes animales. Y vamos a ver diferentes categorías. Por ejemplo, en el caso del cerdo, para mantenimiento necesita 115 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día. ¿Qué es el peso metabólico? Recuerden, el peso metabólico era el peso del animal, el peso vivo, elevado a la 0,75, que el peso metabólico consistía en la relación entre la masa de un animal y su superficie. Entonces, en el caso del cerdo, con este factor de peso vivo a la 0,75, o sea, peso metabólico, nosotros podemos comparar diferentes especies animales. Entonces, esto sería, en el caso del cerdo, lo que tenemos que recordarnos, fundamentalmente, después tenemos otras formas, pero lo importante es que en el cerdo son 115 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día, en el caso del mantenimiento, ¿sí? En el caso del caballo, ¿sí?, exactamente igual, nada más que en lugar de ser, como en el caso del cerdo, 115, es 140 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día. ¿Esto qué nos está indicando? Que el caballo para mantenimiento, en base al peso metabólico, es más exigente que un cerdo. Y vemos que un caballo adulto inactivo, requiere menos cantidad de energía, mientras que un adulto activo requiere mucha mayor cantidad de energía, y un potrillo, que sería en crecimiento, la energía que tiene es superior a ambos. Pero recuerden, para mantenimiento, ¿sí?, un caballo adulto de mantenimiento, son 140 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día. En el caso del bovino, estamos en 100, ¿sí? Por lo tanto, vemos acá que el bovino es más eficiente que el equino y que el cerdo, y con 100 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día, podemos hacer mantenimiento. Acá tenemos una aclaración, por ejemplo, para el crecimiento de 1 kilo en bovinos, hacen falta 4.700 kilocalorías de energía metabólica, y así crece 1 kilo. Y en pastoreo, un bovino gasta 4 kilocalorías de energía metabólica por minuto de pastoreo. Son factores como para ir mostrándole cómo va variando, pero lo esencial es que sepan cuál era el mantenimiento. En el caso del bovino, entonces, repetimos, 100 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día. Pasamos al ovino, y en este caso vamos a ver que la eficiencia de utilización es mayor, tiene 85 kilocalorías, o sea, recuerdan que el bovino era 100, el cerdo 115, el caballo 140. En este caso el ovino son 85 kilocalorías, recuerden siempre, calorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día. En el caso de los ovinos adultos necesitan 95, mientras que en crecimiento un cordero van a estar 3.200 kilocalorías por kilogramo de peso de crecimiento. En el caso del caprino, es mucho más eficiente todavía, son 65 kilocalorías en lugar de las 85 de la oveja, las 100 de la vaca, las 115 del cerdo y las 140 del caballo. Para lactancia, ¿sí?, se necesitan 740 kilocalorías de energía metabólica por litro de leche, si la leche está estacionada en 3,5% de grasa. Y para crecimiento, fíjense, recuerden que en el caso del bovino,
necesitaba 4.700, en el caso del ovino 3.200 y en el caso del caprino 2.400 kilocalorías de energía metabólica por kilo de crecimiento. Eso nos estaba diciendo que hasta ahora el caprino vendría a ser el animal de mayor eficiencia en el uso de la energía para mantenimiento. Tenemos las aves. En el caso de las aves son 130, ¿sí? 130 kilocalorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día, ¿sí? O sea que estamos las aves estarían entre el cerdo y el equino, o sea, en cuanto a la eficiencia del uso. Y vamos a ver que hay una diferencia en cuanto a la energía que hace falta para un pollo de carne, para una ave ponedora. ¿Esto a qué se debe? A que el pollo para carne necesita, como vimos, energía, de acuerdo en el cuadro de la cascada energética, necesitamos energía neta de mantenimiento más un exceso de energía para producción, y ahí es carne, mientras que recuerden que la ponedora, con la energía neta de mantenimiento, ya está poniendo huevo, por tanto la energía que necesita es mucho menor que los pollos de carne. En los animales de compañía vamos a ver entonces el caso del perro. Le hacen falta 120 kilocalorías, o sea, el perro estaría quizás parecido a lo que es el cerdo, y va a variar también, digamos, un perro adulto inactivo necesita 95, un perro activo, o sea, un perro de trabajo 130, y un cachorro en crecimiento 660. O sea, que ocurre exactamente lo mismo que ocurría en el equino, que los animales en actividad o los animales en crecimiento, la necesidad energética es mucho mayor que el animal adulto que ya no necesita crecer. Finalmente vamos a ver el caso del gato, necesita 110 kilocalorías, y un gato adulto, ¿sí? Un gato remolón adulto necesita 95, o sea, mucho menos, mientras que un gato cachorro en crecimiento necesita 130 kilocalorías, ¿sí? Para crecimiento. Por lo tanto, entre el gato y el perro vemos que el gato es más eficiente que el perro en cuanto al uso de la energía y a las necesidades que tiene para el mantenimiento. Muchísimas gracias.